Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal, al son de un libro, después de unas semanas en las que no he podido grabar y subir vídeo porque han sido bastante intensas de trabajo, sobre todo los meses de noviembre y lo que llevamos de diciembre, pero ahora sí que parece que todo se va recolocando un poco y voy sacando un poquito más de tiempo, y la verdad es que también ha habido algunos momentos en los que podría haber grabado, pero estaba bastante saturada y no me apetecía ponerme delante de la cámara, así que bueno, entre unas cosas y otras se ha ido atrasando mucho la subida de un nuevo vídeo, pero vengo con un vídeo en el que me gustaría hablaros de cuáles han sido las lecturas que me han estado acompañando durante estas últimas semanas y todos los libros con los que me he visto, todas esas lecturas empezadas, esos libros iniciados que en un momento determinado tuve que parar porque tampoco he tenido tanto tiempo para leer y que ahora pues se me han ido acumulando. Al final yo creo que son un poco el producto de todo este caos que he estado viviendo durante esta temporada, durante estos últimos meses, o bueno, más bien semanas. Y cuando vi que Marta de No Solo Clásicos había hecho este book tag pre-fin de año, pues me pareció que era muy interesante y que era ideal para poder contaros cuáles han sido mis lecturas que estoy leyendo ahora mismo, cómo voy a terminar el año y cuáles son algunos de los retos y de los propósitos para el año nuevo. No sé si es original de alguien este book tag, así que disculpad, pero como os decía, yo lo he visto en el perfil, en el canal de Marta, me ha gustado mucho y me he dicho, pues allá vamos con él. Así que sin enrollarme más, allá voy. La primera premisa es un libro que estoy leyendo y que aún no he terminado. Y a mí se me ha ido mucho de las manos esto de los libros empezados, como os decía, y mirad todos los libros que he empezado, que tuve que parar en un momento dado y que ahora he decidido retomar. Y entre eso y los libros nuevos que he empezado, pues me he juntado con todos estos libros que no he terminado aún y que la verdad tampoco espero terminar antes de que acabe el año. Yo voy a seguir leyéndolos a mi ritmo porque además, como veréis, algunas de ellas son lecturas bastante complejas. Si termino, bien, y si no, pues también no pasa nada, voy a seguir tranquilamente. Eso sí, intentaré que no se me vaya tanto de las manos y no tener tantos frentes abiertos en el mismo momento. Pero bueno, el caso es que comienzo con uno de mis mayores pendientes, uno de mis 8000 literarios que tenía más ganas de leer, que llevo ya con él pues desde noviembre, desde mediados de noviembre o desde principios de noviembre, ya no me acuerdo muy bien porque hasta la noción del tiempo la tengo un poco perdida. Pero el caso es que me apunté a la lectura conjunta que organizó Laura de Librería Girasol, que está siendo súper enriquecedora, súper interesante, pero que yo voy súper atrasada también. Y os estoy hablando de un clásico por excelencia de la literatura universal que yo estaba deseando leer, que es La Divina Comedia de Dante. Bueno, ¿qué deciros de este clásico? Yo estoy leyendo El Infierno, creo que voy por el canto 20 aún, sí, porque lo estoy leyendo de manera detenida, con calma, investigando mucho también sobre el tema, visitando algunos de los recursos que envían los compañeros del club de lectura. Y luego también en cuanto a las ediciones, bueno, me gustaría grabar más adelante un vídeo en el que os hable concretamente de cuál ha sido mi experiencia leyendo La Divina Comedia, pero sí que me gustaría deciros que yo lo estoy leyendo en esta de Penguin, que viene en un estuche, que voy a cogerlo un momentillo, se me ha olvidado, pero voy a por él. Aquí estoy con el estuche, es este de aquí, como veis, y bueno, pues me faltarían El Paraíso y El Purgatorio cuando termine con La Divina Comedia. Es una traducción que me está sorprendiendo mucho, la edición es bilingüe y traduce Jorge Jimeno. Es en verso, mantiene el verso y además mantiene también mucho el ritmo y la rima. Es muy melodiosa, es precioso, la traducción de verdad que me está sorprendiendo y me está gustando muchísimo. No sé por qué no he visto tanto esta edición por aquí ni por Instagram tampoco. Porque sí que es cierto que yo quería hacerme también con la de Acantilado, que terminaré haciéndome con ella porque sé que la lectura de la Divina Comedia me va a estar acompañando en diferentes momentos de mi vida, sé que voy a releerla en varias ocasiones y además me parece muy interesante hacerlo comparando distintas traducciones. Estoy siguiendo algunos vídeos que están colgados en YouTube de José María Micó, que es el traductor de la edición de Acantilado, y me parece muy interesante cómo lo explica, cómo lo expone todo, su enfoque, su visión, cómo lo ha traducido él, a lo que le da más importancia o no. Bueno, en fin,
que seguramente que me acabaré haciendo también con la de acantilado, pero mientras tanto estoy disfrutando muy mucho de esta de Penguin. Y a la vez que voy leyendo los cantos aquí en esta de Penguin, tengo también una edición que es una joya, que es la de Blackie Books, que es la Divina Comedia, la parte del infierno, que ha salido hace muy poquito, y también es una edición bilingüe, pero esta es en prosa. Aún así, sí que es verdad que voy leyendo, pues primero la de en verso y luego me paso a la de prosa, y es muy fiel, me gusta mucho cómo va manteniendo el traductor, que en este caso es Francisco Ramos, manteniendo los significados, las frases, cómo el sentido está muy bien conseguido, al final también todo los mensajes que nos pretendía transmitir Dante, pero aquí de una manera un poquito más masticada, podríamos decir, más fácil, más accesible. Si algo se nos escapa de la traducción en verso, de esta traducción que yo estoy leyendo, por ejemplo, pues aquí se me termina de aclarar por completo, porque sí que hay cosas que a lo mejor pues se nos pueden quedar un poco en el aire o que pasamos por alto, y al volver a leerlo en esta edición de prosa, pues que es más accesible, ya como que se queda todo perfectamente aclarado. Y además hay una serie de notas al pie, bueno, en los laterales de la página, y de información complementaria. Hay también unos apéndices al final súper interesantes sobre los condenados, los diferentes espacios que conforman la Divina Comedia. Bueno, hay todo un aparato de información complementaria en esta edición que me está sirviendo para completar la lectura y para tener al final una experiencia pues completa y súper interesante, que también me hace ir más despacio y desde luego sumergirme de lleno en este mundo, en esta historia y en este gran clásico. Hay otra edición más que estoy llevando a la vez y que me está pareciendo preciosa, que es esta edición, es toda una joya. Es Taschen, que es una editorial maravillosa para todo lo relacionado sobre todo con el arte y con la historia del arte. Y son las 102 ilustraciones que realizó el poeta romántico William Blake, que está siendo también todo un descubrimiento. De hecho, ya me he hecho con una antología poética suya y he estado curioseando algunos de los poemas y me está gustando muchísimo. El caso es que ha aterrizado primero en esta faceta, en esta obra colosal que hizo en relación al gran monumento literario que es también la Divina Comedia de Dante, y vienen acompañadas las diferentes láminas, está estructurado en función de los cantos, todo sigue un orden lineal y aparece un resumen también de cada uno de los cantos y las ilustraciones, que algunas son bocetos a lápiz, luego hay también muchas en acuarela, hay algunas citas sacadas directamente de la Divina Comedia y es una edición, bueno, de verdad que es espectacular. Os hablaré más de ella según vaya avanzando. También tiene una introducción súper interesante, información complementaria. Bueno, como os decía, dedicaré un vídeo a lo que está siendo esta gran aventura de leer la Divina Comedia. Y aquí pues solo os voy a hablar así muy general y de manera introductoria de estos libros que tengo comenzados, porque es que si no se haría el vídeo eterno. Otro gran clásico que no tenía previsto leer al final, antes de que se acabase el año. Quería leerlo este año, pero bueno, ha sido un impulso al final, porque ha sido una lectura que me he metido ahí un poco con calzador, porque me ha podido la ansiedad y me ha podido la curiosidad, y se trata de Lolita de Nabokov. Yo llevo queriendo leer este libro hace tiempo, aunque por otros lados me echaba un poco para atrás, tenía sentimientos encontrados con respecto a él. Bueno, todos sabemos la polémica y la historia y los temas, el tema tan crudo que se trata. Al final Nabokov te mete en la mente de un enfermo y bueno, pues aunque está escrito de manera maravillosa, me ha sorprendido muchísimo el estilo. Una vez que te pones a leer no puedes parar de leer, los recursos literarios que utiliza, todo me parece desde el punto de vista de la literatura espectacular, me está gustando mucho. Sí que es verdad que ya se me va haciendo, todavía sigo por la primera parte, llevo muy poquito, voy por el capítulo 12.
Se va haciendo un poquito difícil en algunos momentos, pero a la vez, al fin y al cabo, eso es lo que tiene que hacer la literatura también, removernos, sacarnos de nuestra zona de confort, y en ese sentido, pues es una obra de la que también me gustaría hablaros más tranquilamente en otra ocasión. Así que aquí lo tenemos, aproveché otra lectura conjunta porque yo sigo a Luna Miguel, me gusta mucho cómo enfoca la literatura desde el punto de vista de sus ensayos, de sus opiniones, de su crítica, ha leído muchísimo, me parecen muy interesantes además las autoras que lee. Y es una de las personas que yo creo que ha leído más veces este libro, es uno de sus libros de cabecera, creo que lo lleva leyendo desde que tiene 15 o 16 años, si no me equivoco, una vez todos los años, además del resto de la obra de Nabokov, sabe muchísimo sobre el tema y está siendo también una lectura con la que voy muy retrasada en el grupo, pero muy interesante porque se están aportando muchísimos datos y muchísima información complementaria. La verdad es que cada vez quiero leer los libros, bueno, algunos libros, no todos, sacándoles todo el jugo que pueda, investigando y llevando pues toda una lectura complementaria que me haga comprender la obra lo máximo posible. Así que bueno, ya os hablaré también más adelante de lo que está significando para mí la lectura de este clásico contemporáneo. Seguimos ahora con un gran clásico de la literatura española, escrito en los albores del siglo XVI, que no es otro que la tragicomedia de Calisto y Melibea, o más bien La Celestina, de Fernando de Rojas. Este fue un libro que yo no leí en su momento en el instituto, sí que suele ser una lectura que se suele leer mucho durante esa etapa adolescente. La propuse para terminar el año con mi club de lectura, con el club de lectura al son de un libro, y la verdad es que nos está sorprendiendo, la estamos disfrutando mucho. Para algunos de los que la están leyendo es una relectura, pero es una lectura que ha cambiado mucho con el paso de los años, comentan que su visión ha sido muy diferente y a mí la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo, me lo estoy pasando muy bien, tiene momentos divertidos, tiene momentos también con una crítica brutal, además más que crítica es un tratado también de la sabiduría de la época, podríamos decir, porque se muestra mucho la influencia de algunos filósofos como Aristóteles, como Séneca, en muchas de las palabras, en muchos de los refranes que se utilizan. Y en ese sentido creo que nos ayuda a conocer la época, cómo se pensaba, cómo se vivía, desde el punto de vista de la moral, cómo se tenían muy fijadas algunas ideas y algunos prejuicios, y de verdad que me parece muy interesante. Sí que al principio me costó un poquito hacerme con ese castellano más antiguo, con algunas de las expresiones, pero llega un punto en el que ya automáticamente tu cabeza como que cambia el chip y lo lees de manera fácil, ágil, y aunque es una lectura un poquito compleja, la verdad que se hace bastante llevadera. Yo voy leyendo, yendo hacia atrás, comentando, subrayando, voy tomando también muchas notas, apuntes para luego poder comentarlo, que ya terminamos este domingo que viene. Y pues otra lectura en la que me he embarcado y que bueno, pues ahí vamos a ver la segunda parte, qué tal va, y ya os iré contando también. Seguimos con 3 libros que nos quedan. La verdad es que esta primera premisa me está dando para mucho, pero bueno, yo creo que las otras ya las voy a ir resolviendo de manera algo más rápido. Y se trata de un libro que yo comencé a leer en digital, Tinta Invisible. Porque, como sabéis, o como he comentado en otras ocasiones aquí en el canal, todos los libros que tratan sobre escritura, sobre el proceso creativo, me llaman particularmente la atención. Y en este caso, Javier Peña, que también lo sigo en su podcast, que aprovecho para recomendároslo muchísimo, se me acaba de olvidar el nombre, creo que es Grandes Infelices, pero bueno, os lo dejaré por aquí, ante la duda, para no meter la pata. El caso es que me encanta ese podcast y me llamó mucho la atención este libro. Empecé a leerlo en digital, como os decía, y me encantó. Me terminé haciendo con el libro en físico y bueno, pues lo empecé hace ya, tuve que dar un parón porque, como os decía, pues se me empezaron a acumular algunas lecturas en esta época tan caótica que he tenido y se me ha trasladado también a las lecturas y a los libros. Y el caso es que ahora lo he retomado, lo estoy leyendo otra vez casi desde el principio y me gusta mucho porque es un libro muy personal, muy íntimo, en el que nos narra la relación con su padre, o en el que utiliza esa relación que tenía con su padre, sobre todo durante los últimos días de vida de su padre,
para hablar de literatura, de libros, porque su relación estuvo muy marcada por la literatura ya de por sí, y entonces aprovecha para contar algunas anécdotas sobre los escritores, sobre sus vidas y sobre cómo influenciaron en su propia vida y cómo influencian en su propio proceso de escritura y en su día a día. Es muy interesante, se lee muy bien y la verdad es que también está siendo un libro que estoy disfrutando muchísimo. Seguimos con relatos. Casi siempre suelo llevar algún libro de relatos y de poesía a la vez que estoy leyendo novela. Y en este caso, pues empecé también también voy despacito porque he tenido parón, este libro de relatos de Irene Reyes Noguerol, que me pareció muy interesante, es una voz nueva y tenía mucha curiosidad. Y la verdad es que me está gustando mucho, me está sorprendiendo, creo que es súper original, súper fresca. Se nota su amor por la poesía, por la literatura en general, y ya en el primer relato nos mete en la piel de Vincent Van Gogh y nos habla, es una carta, a modo de las cartas que él dedica a Theo, es una carta a Theo. Y es súper original. Cada uno de los relatos tiene alguna vinculación o con el mundo del arte o con el mundo de la literatura. Y es muy genuino. Son unos relatos a los que sí que es cierto que hay algo que estoy notando en estos relatos, y es que se nota el proceso que hay detrás de ellos. Como que podríamos decir que se le ven las costuras desde el punto de vista de la escritura a estos relatos. Y se nota que es una autora pues, que está aplicando una serie de recursos y demás a la hora de escribir, pero eso no hace que pierdan valor o que desconecten en absoluto. Simplemente como que se nota lo que hay detrás, no son tan naturales a lo mejor o tan fluidos, o tú ves muy bien pues eso, cuáles son las costuras del texto, pero conectas con ellos y aún así pues como que empatizas enseguida con estos relatos, o por lo menos son las sensaciones que yo estoy teniendo. Y seguimos con otra autora que para mí ha sido y sigue siendo muy importante este año. He estado leyendo la poesía de Pizarnik y empecé con la prosa, con algunas de sus textos, reunidos aquí en esta edición de Una traición mística, y la verdad es que me parece fascinante cómo de manera abstracta en muchas ocasiones o más surrealista plasma sus pensamientos, sus ideas, un tanto oscuras en muchas ocasiones, pero de manera también muy personal, muy cercana, como dejándose la pasión y la vida y ese dolor en cada palabra que escribe. Y la verdad es que pues no sé si lo recomendaría a todo el mundo, creo que antes es mejor leer su poesía o conocer algo, o incluso a lo mejor sus diarios, para ya seguir profundizando en el resto de textos y meternos de lleno en ellos, como puede hacerse con esta edición, que por cierto es de Luna Miguel. Son textos sueltos que descolocan, algunos se comprenden mejor o peor, pero al final son como las diferentes piezas del universo Pizarnik que están ahí, que nos van a ayudar de una manera o de otra a poder comprenderla mejor y a poder ir redescubriendo y descubriendo toda su obra en general. Así que bueno, estos son todos los libros que tengo, todos los frentes que tengo abiertos. Seguramente que algunos pues sí que los acabaré a lo mejor para final de año, pero otros no. Tengo uno más que es el que voy a utilizar para la siguiente premisa. La siguiente premisa nos dice: un libro que te ayudará a hacer la transición hacia el invierno. Hay un libro, una nueva lectura, que me gustaría empezar a leer poco a poco, pero es que va a ser ya un caos que ya se me va a ir demasiado de las manos, así que voy a intentar centrarme un poco y no tener tantas lecturas abiertas al mismo tiempo. El caso es que no sé si al final, conforme vaya terminando algunas de ellas, sí que será la siguiente en caer, que son las cartas a las heroínas o las heroídas de Ovidio. Voy a seguir, quiero hacer la transición al invierno y al año que viene con literatura clásica, porque quiero seguir, después de haber leído pues algunas de las obras de teatro fundamentales como Medea, Antígona. Tenéis reseña por ejemplo de Medea en el canal y os he hablado en algunas ocasiones de las ganas que tengo de seguir adentrándome y de seguir leyendo la literatura clásica por excelencia, griega, romana. Y el caso es que
estas cartas de amor que escribió Ovidio, a través de las cuales pretendía dar voz a algunas de las figuras femeninas más representativas de la época. Por ejemplo, pues tenemos a Penélope, Briseida, Dido, Ariadna, Medea. Quiero leer todas estas cartas y seguir adentrándome. También he leído este año la poesía de Safo, que también creo que os hablé en un vídeo sobre ella, que me pareció muy interesante, me gustó, que quiero seguir releyendo. Quiero seguir visitando todas estas grandes obras, sobre todo las relacionadas con la mitología. Y en este caso, pues este creo que será el libro que me va a ayudar a hacer esa transición y esa continuación con este proyecto que tengo de seguir leyendo los grandes clásicos. La siguiente premisa nos dice, un libro que dejé a medias y que quiero leer antes de primavera. Bueno, yo como veis tengo a medias un montón de libros, pero sí que hay uno que llevo casi todo el año, o bueno, no sé, la de meses, con él en la mesita de noche. Bueno, lo voy moviendo a diferentes zonas de la casa en función de los ratitos que voy sacando y que voy leyendo. Pero voy a lo mejor a una página por día, los días que decido agarrarlo y ponerme con él. Se trata de La mujer de pie, de Chantal Meillard. También voy llevando la poesía de Chantal Meillard un poquito a la vez, porque es una filósofa que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, a la que me llevó mi querida María Zambrano, que es otra autora que quiero seguir leyendo mucho en el año 2025, en el año que viene. Y este libro pues lo llevo más o menos a la mitad y diréis, bueno, de aquí a primavera seguramente que te lo acabarás. Pues no lo sé, porque es que me he tirado casi todo el año con él y lo voy alargando porque a veces lo que hago es que lo voy leyendo y releyendo porque son pequeños textos, son pequeñas reflexiones, ideas varias. Entonces como que no hay tampoco un orden lineal, aunque luego al final sí que vas viendo cómo los temas se van complementando unos a otros y algunas de las ideas que te va lanzando en algunos fragmentos tienen directa relación con otras, ¿no? Como que vas viendo que te quiere ir llevando a un lugar común, pero creo que hasta que no lo lea por completo no voy a saber cómo es ese lugar común y no voy a poder recomponer todo el puzzle entero con todas las piezas que me va dejando a lo largo del libro. Es un libro muy interesante, muy filosófico, que te deja dándole vueltas a la cabeza, reflexionando, pensando. A veces tienes la sensación de que algunas de las frases son un poco un sinsentido, que son como la poesía, que a veces te llega o no te llega porque hay mucha subjetividad en estos textos, pero que a la vez hay algo que te embruja de ellos y hay algo que te gusta también en la manera que tiene de jugar con el lenguaje, con los símbolos, con las metáforas, en fin. Es una lectura muy interesante. Un libro que está escrito en diferentes registros, con diferentes temas y que te invita a dejarte llevar y a disfrutar de la lectura sin más. Y por eso a veces cuando estamos en momentos a lo mejor en los que tenemos que ir más deprisa, es difícil encontrar el momento justo para dejarte llevar y dejarte embelesar tanto por un libro como este necesita y requiere por parte del lector. Así que yo creo que es eso lo que me está pasando con él y por eso es un libro que seguramente que voy a seguir atrasando y que probablemente me llegue a la primavera. No lo sé, yo espero terminarlo antes, pero bueno, ya os iré contando a ver qué tal me va. La siguiente premisa es nuevo lanzamiento que deseo leer. Yo estoy entre dos, bueno, tengo varios, he estado ya investigando, indagando un poquito con respecto a las novedades editoriales, porque cada vez me llama más la atención y tengo más curiosidad, y hay dos libros entre los distintos que seleccioné que me llaman especialmente la atención y que quiero leer, que tengo muchas ganas de leer porque son de dos autoras que a mí me gustan muchísimo. Por un lado, Rosa Chacel. Os he dado mucho la tabarra con Rosa Chacel y lo voy a seguir haciendo porque es una autora que creo que está muy injustamente olvidada. A ver, es muy reconocida, se sigue leyendo, pero creo que no tanto como se debería. Y la editorial Lumen va a relanzar un libro que hasta ahora ha estado descatalogado, que saldrá a la venta en enero, si no me equivoco, creo que el día 23, que es Desde el amanecer. Así que estoy deseando leer Desde el amanecer de Rosa Chacel. Y por otro lado hay otra autora que también me gusta mucho, que he leído ya varios libros de ella y de la que os he hablado en algunos vídeos de este canal, que es Maryse Condé, y la editorial Impedimenta lanzará también en enero otro libro titulado La madre de mi madre, creo que es, si no me equivoco, os voy a dejar de todas formas las cubiertas por aquí,
Y estoy deseando, hace poquito leí Corazón que ríe, corazón que llora, me parece que es una autora muy tierna, que es una autora pausada, tranquila, escribe sobre todo de manera autobiográfica o sus novelas son muy autobiográficas, tiene marcados tintes de su propia vida, de sus propias reflexiones, convicciones, perdón, ideas. Leí también La historia de la mujer caníbal, que me fascinó, me gustó mucho, conecté de manera especial con ese libro, y El Evangelio del Nuevo Mundo. Bueno, ya he ido leyendo varios de la autora y a mí me gusta mucho. Hay gente a la que le parece demasiado pausada o a la que no le llega a interesar tanto, pero yo os animo de verdad a darle una oportunidad, porque creo que si conectáis con ella va a ser una autora que se va a convertir en hogar, en estas escritoras especiales que sabes que siempre va a haber un momento para ellas, para dejarte envolver y abrazar por sus historias y por sus libros. La penúltima premisa dice: ¿puede sorprenderte a estas alturas algún libro o autor? Y yo creo que no, porque este año además ha sido un año en el que he decidido salir de mi zona de confort, aunque no me gusta mucho utilizar esto de zona de confort porque me gusta ir variando y no quedarme, parece como que te quedas estancada en un sitio cuando hablas de zona de confort, y yo creo que además, sobre todo en literatura, necesitas lecturas que te remuevan por dentro y que te saquen de lo que tú crees que es lo que más te gusta. Hay que arriesgarse muchas veces. Y este año yo la verdad que me he arriesgado, en algunas ocasiones me ha salido fatal y he terminado abandonando varios libros. No sé si os hablaré en algún vídeo de lecturas que he abandonado, de cuáles han sido mis peores experiencias lectoras de este año. Pero el caso es que hay veces que sí que sale bien y que, aunque hay lecturas desagradables y súper incómodas, que también me ha pasado, pues resulta que te gustan también y que son libros que te sorprenden para bien. Como por ejemplo Vudú, que creo que os he hablado también en alguna ocasión, es una obra de teatro que, bueno, pues me sorprendió bastante, y que me parece que es algo súper diferente y perturbador y oscuro y extraño a lo que yo suelo leer. Por eso creo que a estas alturas, bueno, pues difícilmente ya me va a sorprender un libro. Me suelo llevar también muy buenas sorpresas, o sorpresas muy entrañables, muy agradables, muy bonitas. Aunque tratándose de un autor ruso, yo ya me puedo imaginar que me va a gustar mucho lo que me ha ocurrido hace muy poquito con Los años lejanos, de Pautovsky, creo que es, no sé si me voy a equivocar con el nombre o no, pero bueno, como os digo, os lo voy a dejar todo por aquí, las cubiertas. ¡Qué maravilla! Me ha sorprendido muchísimo porque yo no sabía que me iba a llegar a gustar tantísimo, yo no había escuchado hablar de este autor y ha sido absolutamente maravilloso. Entonces, a estas alturas, bueno, sí, siempre nos van a sorprender libros o lecturas, o bien porque creíamos que no iban a gustar mucho y no nos gustan, o porque, bueno, pues no creíamos que nos iban a llegar a impactar tanto como sucede. Pero yo creo que cada vez voy leyendo más variado. Michelle Houellebecq ha sido también toda una experiencia, todo un descubrimiento. Este año ya he hablado también en algún vídeo sobre mi primera incursión en su literatura, y voy a seguir leyéndolo porque me ha parecido también muy, muy, muy buena. Y bueno, pues a ver lo que nos deparan estos nuevos libros, si hay más sorpresas o no en 2025, ya os iré contando. Y con respecto al nuevo año, la última premisa nos dice: retos para 2025. La verdad es que yo no me suelo poner retos de ninguna clase, ni de número de lecturas, ni de libros. De hecho, no llevo Goodreads, creo que me lo hice en su momento y apenas lo he utilizado, porque de hecho este año además es que no sé ni los libros que llevo leídos. Tengo que sentarme tranquilamente para hacer el repaso de lectura, sobre todo de cara a hacer un vídeo en el que os hable de mis mejores lecturas del año, que ese vídeo sí que tengo muchísimas ganas de hacerlo porque a mí me encanta verlo en los demás compañeros y compañeras, y la verdad es que soy muy caótica para eso y para los retos en general. Y luego tampoco soy muy constante, porque a lo mejor me propongo hacer una cosa porque en su momento me está gustando mucho un tema determinado o una autora determinada, pero luego con el tiempo pues voy dejándolo, voy parándolo, pero además sin ningún tipo de arrepentimiento ni de nada. Quiero que todo sea pues según me vaya viniendo en el momento, según me apetezca, aunque a veces pues pueda parecer eso, pues un poco caótico y desordenado todo, y me pueda ver como ahora me veo, con tantas lecturas y tantos frentes abiertos. Pero el caso es que sí que me gustaría seguir leyendo a la generación de mujeres del 27, las conocidas como Sin Sombrero. He empezado a leer su literatura y sí que quiero seguir indagando. Tengo aquí varios libros que me esperan de ellas, quiero descubrir algunas autoras nuevas, seguir leyendo algunas que me han encantado y que me han gustado muchísimo,
como por ejemplo es el caso de Rosa Chacel y María Zambrano, sobre todo son mis dos autoras estrellas, aunque María Zambrano en el caso de la filosofía, que también es una autora que suele llevarme muchísimo tiempo leer porque suele tener unos textos bastante complejos, pero el caso es que podríamos considerarlo a lo mejor algunos de los retos, como lo que os comentaba antes de la literatura clásica, de los grandes clásicos griegos, grecolatinos, en fin. Mis 8000 literarios, podríamos decir, pues sí que quiero ir afrontándolos poquito a poco, pero sin ningún tipo de agobio. Con calma. Y bueno, se me olvidaba, sí que hay otro reto, podríamos decir reto, bueno, es un propósito, es algo que me gustaría hacer y es ir leyendo en el idioma original, en los casos en los que puedo, que sería inglés y francés, porque cuando lo he hecho me ha encantado la experiencia, pero sí que me suele costar un poquito. Así que intentaré en la medida de lo posible leer en la lengua materna de los autores que puedo para el año que viene, leer en otros idiomas. Y nada más, esto era todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Tengo la sensación de que me ha quedado un poquito largo, no lo sé, también llevo ahí como un tiempo oxidada en el que no he subido ningún vídeo, no sé cómo habrá quedado, pero el caso es que ya tenía muchísimas ganas de sentarme aquí delante de la cámara y de poder contaros todo esto con respecto a mis lecturas actuales, a lo que quiero que sea un poquito mi año 2025, a lo que pretendo o tengo idea de que sea, ya no sé lo que será, ya os iré contando por aquí. Espero que estéis todos muy bien, que tengáis una muy feliz Navidad, una maravillosa entrada de año nuevo y nada más, que muchísimas gracias siempre por el apoyo, por todos los mensajes que me habéis mandado diciendo que tenéis muchas ganas de que volviese al canal, que me echabais de menos y nada, que leáis mucho y que mucha suerte con todo. Chao.